Bienvenidos a todos una vez más y a todos aquellos que nos están viendo por la transmisión en directo. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y realmente hemos estado de gozo. ¿Nos hemos gozado o no? Sí, gloria sea al Señor. Nos hemos gozado en la alabanza, en la adoración. Y lamentablemente no podemos transmitir esta parte por el copyright y debemos de cumplir esa parte legal. Pero estamos gozosos y hoy día, como primer domingo del mes de mayo, tenemos Santa Cena también. Espero que ahí donde usted se encuentre también pueda usted participar en la Santa Cena del Señor. Y la semana pasada estaba comentándoles a ustedes de que me puse, como se dice, me puse la gorra, el sombrero de Indiana Jones. Me puse mi chaqueta de Indiana Jones y empecé a buscar el arca perdida. Y les cuento que lo encontré. Encontré el arca perdida y se los voy a contar, pero al final, ¿qué les parece? Así se los voy a contar. Estuve indagando, estuve yendo de aquí para allá, en mi sala, estaba pasando en mi sala, mi biblioteca la sala, investigando, buscando dónde está el arca perdida. Y me encontré con varias cosas. Y doy gracias a Dios porque este mensaje, el arca en tu corazón, lo puso el Señor en mi corazón, sí, hace cerca de un mes, justo todo el tiempo que he estado, estuvieron los hermanos aquí predicando, teniendo una oportunidad para crecer en las cosas del Señor, y el Señor estuvo dándome palabra tras palabra, enseñándome cosas, y realmente quiero compartirte lo que el Señor me ha dado. Así que rápidamente quiero que veas en la palabra de Dios el mensaje, el primer mensaje en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Empecemos por ahí. Y dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 6, del 19 al 20, el cual dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que estés ayudándonos, Señor, para poder comprender, Señor, aquello que tú, Señor, ya nos has hablado hace muchos, pero muchos años, con el propósito, Señor, de ir creciendo en fe, ir creciendo en ti. Gracias, Señor. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. En muchas oportunidades ustedes me han escuchado acerca de que pienso y creo, y lo dice, y porque lo dice la Escritura, de que el Señor siempre ha querido estar y quiere estar al lado del hombre. No quiere estar al lado de la creación, lo máximo, digamos así, de su creación, la parte que más ama de la creación es el hombre. Y Él siempre ha querido estar al lado del hombre, conversar cerca del hombre. Sin ir muy lejos, si vamos a Génesis 3, 8, vamos a encontrar algo en donde dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Esto nos habla que Dios, cuando puso a Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, Él se paseaba y lo buscaba al hombre, conversaba con el hombre y tenía una amistad muy, pero muy cercana con él, con su creación. Le gustaba caminar con él. Sí, y no solamente fue con Adán y Eva, fue también con Enoc. Si vamos al mismo Génesis capítulo 5, nos habla de que caminó pues Enoc con Dios y desapareció.
porque le llevó Dios. Una vez más nos habla aquí que Dios estaba caminando con Enoc, hablando con él, y era su estima tan grande que de pronto se lo llevó. Al ver que las generaciones de los hombres se habían corrompido, Dios pensó en su momento destruir la tierra. Y a partir de ahí, como había mucha maldad, Dios ya se aparta del hombre, porque Dios no puede andar o no puede estar donde está el pecado. Y a partir de ahí empieza a hablar directamente con los hombres. Y en este caso habló con Noé. Si vamos a Génesis 6:9, mire lo que dice. Y habló, ¿no? 6:9 dice. Y le dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí le está hablando el Señor de que ya entre en el arca, pero anteriormente Dios le dijo a Noé cómo hacer el arca, le dio todas las medidas, las formas y cómo iba a terminar incluso el arca. Entonces vemos cómo la cercanía de Dios siempre quiere estar junto al hombre. Y nuevamente digo, vamos a notar de que Dios quiere estar siempre junto al hombre. Y cuando hay maldad, Dios empieza a apartarse. Cuando hay maldad, se aleja el Señor. Pero cuando hay alabanza y adoración, Él se acerca. Cuando hay justicia, Él se acerca. Y recuerdo lo que estoy diciendo: cuando hay maldad, Dios se aleja. Anote esto, vaya anotando este punto. Y después de varios hechos que hubieron, después de varios hechos que hubieron en Génesis, sucedió de que se acercó a un hombre llamado Abraham. Y Abraham le dijo en Génesis 12:1, le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿se da cuenta cómo hablaba con el hombre? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, había una cercanía de Dios con Abraham, una cercanía muy especial, una cercanía muy, pero muy especial, de tal manera de que Santiago escribe en capítulo 2, verso 23, le dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando hay esa cercanía, Dios lo abraza y empieza a ver una amistad. Imagínense ser amigo de Dios, eso es increíble. ¿Y de dónde nace esa frase de Santiago? Si vamos a Isaías, cuando Dios le habla a Isaías, mire 41:8, le dice de esta manera, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Qué? Mi amigo. Mira lo que le dice Dios a Isaías. O sea, antes que Santiago lo dijo a Isaías. Abraham, mi amigo. Y vemos ahí cómo el amor de Dios que hay por un hombre cuando tiene fe. Me acuerdo cuando el Señor Jesús se sorprendió al ver al romano decirle a Jesús, Señor, no necesito que entres a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo se sanará. La fe del centurión sorprendió a Jesús. Y no solamente lo sorprendió, sino le
me imagino verle una sonrisa, decir, wow, ¿qué tal? Ni aún en Israel he visto tanta, pero tanta fe. Y este centurión lo dio. De ahí saltamos y vamos a saltar un poco más y nos vamos hasta donde Moisés. Cuando Dios le habló a Moisés, habló cara a cara con Moisés y le dijo, tú vas a libertar a mi pueblo. Tú vas a libertar a mi pueblo y vas a ir a Egipto y sacarás de la esclavitud a todo mi pueblo. Y Moisés se convirtió en el libertador. Pero no quedó ahí. Hablando con Moisés, con Dios, resulta que en su momento Moisés quiso que todo el pueblo también se acercara a Dios en el monte Sinaí. Pero al ver el estruendo del monte cuando hablaba a Dios, porque se escuchaban los truenos, se veían los relámpagos y todo eso, y el pueblo se asustó y dijo, no, yo no quiero ir, yo no quiero estar delante de Dios, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Vámonos a Éxodo 20:18 para que veamos. Mira lo que dice. 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba como si fuera un volcán, ¿no? Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron de miedo y se pusieron lejos, dice. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque sabían de que si ellos se acercaban a Dios, podían morir, su miedo podía ser tan fuerte que podían morir. Y ahí se convirtió no solamente en el libertador, sino ahora era el intermediario entre Dios y el hombre. Y a partir de ahí, Dios empieza a dar las leyes. Todas las leyes que conocemos, empieza a darle al hombre a través de Moisés. Y también le habla de cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer el templo y cómo hacer el arca. Y ahí empezamos. ¿Cómo hacer el arca? Y si leemos todo el Éxodo 25, ahí vamos a ver toda la estructura, como si usted está interesado a ver eso, ahí encontraremos cada cosa que quería Dios y cómo Dios lo puso. Hasta aquí estamos viendo cómo Dios quería y quiere estar cerca del hombre, pero aún no acaba. Vamos a hacernos algunas preguntas, porque una de las preguntas era, ¿por qué hizo el arca? ¿Para qué hizo el arca? Pero primero, ¿qué es un arca? Un arca es un artículo de madera. Un arca puede ser de este tamaño, puede ser más grande, puede ser inmenso. Y en el arca, en esa época y en muchas épocas, en la época medieval también, y hasta la actualidad conocemos esa palabra, en el arca se guardaba ¿qué? El dinero, se guardaban las joyas, se guardaba todos los artículos de tesoro, todos los artículos de oro, valiosos para la persona, y ahí se echaba llave. Ese era el arca. Y de ahí viene el arca del tesoro de la municipalidad, ¿no? O de un país, ¿no? Hay que pagar los impuestos para depositarlos en el arca público. ¿Lo han escuchado esa palabra? En el arca público. Es más, hay un juego que se llama Monopoly, creo. Tenemos el arca comunal, ¿no? Donde se ponen las tarjetitas. También es una cajita, ¿no? La idea es de una cajita. Pero lo que Dios quería, ¿no? Lo que Dios... Y también tenemos el arca de Noé, que era como una caja, decían. Una caja de donde se salvaban. Y de ahí venimos y llegamos al arca de la alianza.
que el arca de la alianza era el arca de la salvación. Era, como vamos a ver, era el arca, lo que Dios quería, que en el arca esté la presencia de Dios. La presencia de Dios junto al hombre. Por eso que el arca era una caja de madera, pero obviamente una madera fina traída, la mejor madera, y también revestido con oro fino. ¿Y por qué Dios diseñó el arca de la alianza? Voy a decir solamente el arca, porque esa palabra alianza no me gusta mucho, que no sé por qué. Ya saben por qué. Pero ¿por qué diseñó el arca de la alianza el Señor? Porque ahí iba a estar la presencia de Dios en el hombre. Iba a ser el instrumento, la guía y protección de Dios. Él iba a dirigir el caminar en el éxodo de todo el pueblo hebreo. Si me acompañas a Números capítulo 9, del 15 al 18, vemos que dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Hermanos, el tabernáculo, el arca, era el centro de adoración al Dios vivo y presente. Era la presencia de Dios. Pero también el arca era un objeto sumamente y extremadamente santo, y que debía ser tratado con toda la reverencia del caso. El tema es de que nadie podía tocar el arca. Si vamos a 2 de Samuel 6, capítulo 6, versos 6 y 7, vemos algo que realmente es increíble. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, porque estaban cargando el arca, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Mire, cualquiera diría, pero si Usa lo que quería hacer era que no se caiga el arca, porque estaba siendo transportado, ¿no? Como un carruaje, y por bueyes estaba siendo llevado. Y me imagino que el camino no era plano, los bueyes trastabillaron, y el arca como que se quiso caer. Y Usa lo sostuvo para que no se caiga. Y creo que cualquiera de nosotros lo hubiese hecho, porque el arca de Dios se iba a caer, ¿no? Fue una reacción que tuvo él, una reacción que no fue mala. Sin embargo, la presencia de Dios es extremadamente sagrada, que no se le podía tocar. Es más, el arca tenía unos aros al costado para ponerle como unas tablillas para poder cargarlo y no tocar el arca, porque realmente era demasiado sacra. ¿Y qué más era el arca? El arca era el recordatorio del pacto de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos ahí, ¿qué cosa había dentro del arca? Vamos a Hebreos 9:4 y nos aclara la idea, ¿qué cosa había dentro?
Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, primeramente, la vara de Aarón que reverdeció, en segundo lugar, y las tablas del pacto. Esas tres cosas había en el arca. Vaya tomando nota. Tres cosas. La urna con el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la ley, la tabla del pacto. En resumen, la construcción del arca de la alianza, según la Biblia, obedeció al deseo de Dios de tener un símbolo tangible de su pacto con Israel y un lugar donde su presencia pudiera manifestarse en medio de su pueblo. Ahora, vamos a introducirnos un poco más en cuál era el significado, por qué Dios puso esos tres elementos dentro del arca. Primero, la urna de oro con el maná. Esto significa que simboliza la dependencia de Dios, de nosotros para con Dios. Porque Dios es Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Para que no olvidemos que Dios, así como sostuvo a su pueblo durante 40 años en el desierto, Él nos puede sostener y quiere sostenernos cada día de nuestras vidas. ¿Cuánto pueden decir amén? Porque Jehová es nuestro Dios proveedor, Jehová Jireh es nuestro Dios, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, porque Él así lo quiere. Y por eso Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto va a venir por añadidura. Gloria sea al Señor. Podemos entender eso. Por eso es que la urna de oro con maná estaba dentro del arca de pacto. Lo segundo, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y no solamente dice la vara de Aarón, sino en todas partes que he estado indagando, siempre se habla de la vara de Aarón que reverdeció. ¿Para qué? Para hacernos notar de que Dios elige a sus líderes. Dios pone autoridades según su corazón. Escucha, ¿qué sucedió? Si vamos según Números 17, número 17 del 1 al 11, no lo busque, sucede de que las tribus empezaron a quejarse acerca del liderazgo. Querían hacerle una revolución a Moisés, un golpe de estado, como se dice. Y Moisés habló con Dios y Dios le dijo, bueno, que cada líder traiga su vara, su báculo, ese báculo de madera, ¿no? Y ustedes saben que los báculos de madera son secas, ¿correcto? Porque cuando más seca, más duro para poder agarrarse. Y dicho sea de paso, el báculo habla de autoridad también, una autoridad. Por eso que, por ejemplo, cuando en el gobierno, en nuestro país, sucede que sube un presidente, ¿qué es lo que primero le dan? Aparte de la banda presidencial, le dan un báculo, uno pequeño que significa autoridad. Y cuando va con el grupo de la fuerza, a las fuerzas armadas, igual viene uno del mayor rango y le entrega un báculo al presidente o a la presidenta, que significa autoridad sobre ellos. Entonces, ese báculo, Dios dijo que cada familia, cada líder de cada tribu, que eran 12 tribus, traiga su báculo y ponga su nombre ahí y lo deje en el templo. A quien yo elija, ese es el líder. Y lo pusieron en el templo, pusieron su nombre ahí, Joel, Manuel, Miguel, Jorge, y así. Todos pusieron sus báculos, ahí los pusieron en el templo.
Lo dejaron al día siguiente, llegaron y nada más ni nada menos que el báculo de Aarón había reverdecido. Ese palo seco ahora tenía ramas, tenía flores, es más, tenía fruto, almendras, aleluya. Y te imaginas de un palo seco sacar incluso en una misma noche hasta frutos. Solo Dios lo pudo haber hecho. Y se demuestra que Dios es quien pone los líderes. Y Dios confirmó no solamente el liderazgo, sino confirmó el sacerdocio de Aarón, ¿no? En la tribu. Ok, y después lo tercero, las tablas del pacto. Estas eran las 2 tablas de piedra en las que Dios mismo escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Esta era la alianza. El pacto era la alianza. Si se cumplía los 10 mandamientos, el Señor los tenía presentes, iban a ser salvos. Pero sabemos que eso nadie lo podía cumplir. En resumen, este mismo Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, puede seguir haciendo milagros. El arca, una vez más, nos recuerda su presencia, sus leyes y las autoridades sacerdotales que Él pone. Hoy, muchos me han preguntado, pero si usted, pastor, no es judío, no es hebreo, ¿usted cómo puede ser sacerdote de levita? Porque usted no es de la tribu de Leví, no. Es que realmente nosotros en la modernidad, en el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la orden de Aarón o de Leví. Nosotros estamos bajo la orden de Melquisedec, del rey Melquisedec, quien es la cristofanía de Jesucristo, que Abraham lo reconoció de tal manera que Abraham dio los diezmos de todo lo que tenía. Entonces, y si vamos no, después lo voy a llevar. Después vamos a ver de que Jesús, y está en Hebreos, si no me equivoco, en Hebreos, habla acerca de justamente que Jesús es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote justamente de la orden de Melquisedec. Pero esa es otra historia. Entonces, y bajo ese mismo pensamiento que Dios quiere estar con el hombre, Dios quiere estar unido, cerca al hombre, lo dijo a través del profeta Joel. ¿Qué dice Joel 2, 28 al 29? Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice 29, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Y eso se cumplió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ustedes saben el derramamiento del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, ahí se cumple. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento estuvo Dios Padre. Dios estuvo hablando, estuvo activo con el hombre continuamente. Luego vino Jesús, el Dios hecho hombre, estuvo con nosotros. Y el Señor nos dijo, os conviene que me vaya, porque enviaré al Consolador. Y envió al Espíritu Santo. Y hoy, desde esa época hasta hoy, hasta que Jesucristo venga, el Espíritu Santo estará en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? Porque el Espíritu Santo está ahora con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿y dónde está este Espíritu Santo hoy? En nosotros, en nuestros corazones. Y podemos decir
el arca en nuestros corazones. ¿Cuántos se alegran? Porque el arca es la presencia de Dios y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Van captando la idea? ¿Y qué cosa había en el arca? Provisión, milagros, ¿qué más? Ley. Entonces, ¿qué debe haber en tu corazón? La fe, que el Señor sigue haciendo milagros y puede seguir haciendo milagros. En segundo lugar, de que Dios está contigo, de que la presencia de Dios está contigo. Antes Dios estaba sobre David, sobre Sansón. Ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, está en ti. Y esa es la gran diferencia. Yo me gozo, yo me alegro realmente. Y por eso que San Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, volvemos al versículo del principio, dice: o ignoráis, o no sabes que vuestro cuerpo, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Obviamente hay algunos que son templos, así siempre digo. Otros son capillitas. Y otros son, no, mejor no digo. Pero todos somos templos del Espíritu Santo. Y porque Dios vive en nosotros. Y dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios el cuerpo, y que ya no son vuestros, no, ya tu cuerpo no te pertenece, porque fuiste comprado por sangre. Vamos al verso 20, por favor. Dice, porque habéis sido comprados por precio, por nuestro Señor Jesucristo. Glorifica entonces, dice Pablo, a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Aleluya. Tienes que glorificar tu cuerpo. Si no te cuidas, no estás glorificando a Dios, estás destruyendo el templo de Dios. Entiéndelo. Si tú no cuidas tu cuerpo, estás destruyendo el templo de Dios. Entonces si tú eres el templo y Dios está aquí, entonces tenemos, igual que en el arca, la figura del arca, la presencia de Dios, la fe de que Él va a proveer, y la fe que Él seguirá haciendo milagros, y también el nuevo pacto en Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de todos los mandamientos. Dice resumen, es el nuevo pacto. Pero ahora el pacto, vivimos en el pacto de la sangre de Jesucristo. Porque todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá. Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? Y en verdad, si no tenemos estas tres cosas, fe, si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, quiero decirte algo, preocúpate. Si no tienes tú el milagro, la fe en los milagros que puede hacer Dios, preocúpate. Porque una cosa es tener emoción y decir gloria a Dios, sí Señor, pero otra cosa es tener a Dios mismo en nuestros corazones. Aleluya. Y decía que tú tienes que cuidar tu cuerpo. Acompáñame por un momento, por favor. 1 Corintios 3, del 16 al 17, por favor, Ian. Ahí dice nuevamente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Pero mira el 17. Si alguno, ¿qué?
destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¡Achachay! ¿Qué cosa? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Recuerdas a Usa? Que quiso sostener el arca y fue muerto. Si tú tocas el templo de Dios y lo destruyes, Él te destruirá. Para pensarlo, ¿cierto? Para meditarlo. Como diría el Salmo, Selah, meditemos. Entonces, quiero finalizar diciéndoles lo que dije al principio. Encontré el arca, se los voy a decir. ¿Quieren que se lo diga o no? ¿Sí? Me voy a poner entonces mi sombrero de Indiana Jones y te voy a decir dónde está el arca. Apunta en el mapa de tu Biblia. Apocalipsis 11:19. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice 11:19, dice San Juan, dice, y el templo de Dios, ¿qué dice? Fue abierto en el cielo. ¿Y qué? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, ¿dónde está el arca? En el templo del Señor, allá en el cielo. Así que no lo busquemos más, que cuando lleguemos allá, estemos con el Señor, ahí vamos a mirar directamente el arca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Encontramos el arca o no? Así que Indiana Jones ya no seguirá buscando el arca perdida porque ya lo encontramos. Entonces, hermanos, cuidémonos porque si nosotros mismos nos destruimos, estamos destruyéndonos, estamos destruyendo el templo de Dios. Y cada uno de nosotros sabe cómo puede destruir su propio templo, incluso hasta poniendo dudas, hablando cosas que no debe de hablar, pensando de la manera como hasta aquí de repente hemos estado pensando, siendo como éramos tal vez antes, pero ahora tienes la oportunidad de cambiar, y la única manera de cambiar es buscando a Cristo, porque dice la Escritura que el que está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si estás en Cristo, dentro de Cristo, eres una nueva criatura, un nuevo cuerpo, un nuevo pensamiento. Dale para el Señor. Gloria sea a Él. Un nuevo pensamiento, una nueva forma de ser. Y así estarás edificando el templo del Señor dentro de ti. Amén. Aleluya. Ponte de pie, vamos ahora. A ti sea toda gloria, te damos, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en verdad tú has pensado desde hace muchos años, Señor, mucho tiempo atrás, Señor, cómo amarnos, mi buen Señor. Y siempre has querido estar a nuestro lado. Por eso Jesús podía decir con claridad que donde haya dos o más reunidos, que Él estaría presente. Porque realmente si el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está con nosotros. Y usted, Padre, también está con nosotros. Mi buen Señor, perdónanos, Señor, si hasta aquí hemos caminado indebidamente, Señor. Si hasta aquí, Señor, tal vez hemos estado destruyendo este templo, mi buen Dios, que es de tu Santo Espíritu.
Perdónanos, mi buen Señor. Hoy quiero, Señor, estar en Cristo. No quiero moverme, Señor, si tú no te mueves, mi buen Padre Celestial. Mi buen Señor, te pido que aceptes, Señor, mi vida, mi corazón, porque entrego hoy mi vida a ti para glorificar tu santo nombre, Señor. Porque quiero estar, Señor, inscritos, mi buen Dios, ahí en el libro de la vida. Gracias, oh bendito Dios, por todo tu amor. A ti sea toda gloria. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Puedes darle un aplauso al Señor, el Señor los bendiga. Y pueden tomar asiento, y a todos aquellos que nos han estado siguiendo, el Señor los bendiga, y el próximo domingo nos estaremos reuniendo otra vez. Amén.